Mari Mari Compuche, Mari Mari Compuenui, Pupeñi, Pulamien, Mari Mari Comeymen, Puma Pozungufe, Mari Mari Compuche, Mapozungun Chilcatuquialu Café, como que acompañamiento fachi, Web Fideo, Fachantu, Incheta, Wenchuman que Piñenta Inche, Fachantu ni finta K video, K Kimeltun Zungu, Faupule, Incheta Melepan, Puerto Vara, Guarriamo, Hueñauca, Mapumo, ni Cuifi Ui, Tati. Pero mañana comenta como le caimen con puche, Incheta, Quiñepichin, Chafolenta, Inche, Huelu, Comelen. Amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Como les comentaba, estoy un poquito resfriado, pero no, nada muy grave. Hace frío, aún. Petú, Huicheñey, Tafapule, aún hace un poquito de frío aquí. Estoy en Puerto Varas. Como les comentaba, en Hueñauca, Mapu, el nombre Cuifi Ui. Y bueno, es para hacerles un nuevo video, ¿ya? Les comento a todos que ya a partir de este video ya pasamos la fase intermedia ya, ¿cierto? Primero fueron los saludos, Peñi, Lamien, Mari Mari, Peucayal, todo eso fue lo básico. Después pasamos, ¿cierto?, las conjugaciones, ¿cierto? Ese era el preintermedio. Después pasamos partículas, intermedio. Y ahora vamos al intermedio avanzado, más o menos, ¿ya? Y vamos a ver lo que son las, ¿cómo es que le llamamos en español? Las transiciones, ¿ya? ¿Qué les parece eso, compuche? Como siempre les digo, si es primer video que ustedes están viendo, vuelvan al primero. El primero, donde lo primero que enseño es cómo pronunciar la letra R, ¿ya? Después cómo pronunciamos la D o la Z, después saludo y de ahí para adelante. Si ven este video y nunca han escuchado Mapudungun y nunca han visto ni uno de los videos, se van a confundir, ¿ya? ¿Qué es lo que son las transiciones, compuche? ¿Ya? En español, por ejemplo, si digo ya, una transición a tercera persona, verbo hacer, sería hacerlo, ¿ya? La tercera persona es él, ella o eso. O sea que esto, hay una interacción con la tercera persona, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, nuevamente, como siempre, Zungun, ¿ya? La transición tercera persona sería fi, como dice aquí, fi. Y esa fi es una contracción de fei, ¿cierto? Que es nuestro pronombre personal, tercera persona singular, ¿ya? Como tercera persona. Entonces, zungu fi, ¿cierto? ¿Cómo se ocupa esto? Como si fuera una partícula, pero no es una partícula, compuche, es una interacción, ¿cierto? Del que está hablando con una tercera persona en este caso, ¿ya? Entonces lo ocupa así, zungu fin. La ñ o la n al final, ¿cierto? Representa a mí. Y el fi representa una tercera persona, zungu fin. Yo le hablo, o yo le hablé. Felay can feralay. Ahora, ¿han visto ustedes? Este lo conocen todos, cuando dicen ayufin, ¿ya? Ayun, el verbo gustar, ¿cierto? Agradar, ¿ya? Entonces, ayufin, me gusta eso. Se refiere a una tercera persona, eso, él, ella. ¿Se entiende? Ayula fin, no me gusta. ¿Qué más? Pefin, lo veo. Pefimi, lo ves. Pefi, él lo ve. Mapuzungufin, yo lo hablo, Mapuzungun, refiriéndose al Mapuzungun. ¿Qué más? No me acuerdo de ni uno más, compuche. Ahí ustedes lo pueden ir viendo con todos los verbos. No sé si a ustedes les pasa, me sé muchos verbos. De hecho puedo hablar, ¿cierto? Mapuzungun, pero cuando le hago los videos me olvido del 99% de los verbos que me sé. No me acuerdo después. Rakithuanfin, lo pienso, lo imagino. Rakithuanfimi, tú lo piensas. Ese lo, ¿ya? Es el fi, ¿ya? No es como en español que tenemos que decir lo pienso y usar otra palabra, sino que eso va dentro, ¿cierto? Y esto es indistinto, compuche, de las partículas. Yo puedo ocupar la partícula la y ocupar el fi igual, como ayulafin, no me gusta eso, ¿ya? Eso es una partícula, perdón, es una transición.
de la primera persona, ¿cierto? Bueno, de cualquiera de las personas, porque la conjugación va al final, y a una tercera persona, ya sea él, ella o eso. A veces cuando uno habla, ¿cierto?, con los chachas y no ocupa estas transiciones, suena como una frase agramatical y no se entiende bien, ¿ya? Por eso es muy importante aprender a usar las transiciones. Eso compuché a fitain tungu fachantu fachi video mo peumañen fenchen chilcatequiaimen feimu muna falichen yaitain mapuzungual feitain pulón coñepi fiel feimu raquizamen tiquiñenel zungun yaitain que buen compuché a mulepe tain chilcatun ka pewain ka video mo.